El destino, con su pluma irónica, a veces nos obliga a perderlo todo para encontrarnos. Esta no es solo una historia de amor, sino el relato de un hombre que había cerrado su corazón y de una joven que nunca había conocido la palabra hogar. Él creía que su vida solo sería tierra y silencio, ella, que su único horizonte era la sombra del desprecio. Pero en la soledad compartida, lejos de las miradas crueles que los juzgaban, nacería la más hermosa historia, aquella que nadie jamás se atrevió a soñar. Fue en ese cruce inesperado de dolor y esperanza donde el granjero viudo y la hija olvidada tejieron un amor que el mundo intentaría destruir, y solo la dignidad sería su único refugio. Soy Alejandro Santoro, escritor de historias que tocan el corazón y revelan las verdades que el alma guarda en secreto. Hoy, te invito a adentrarte en el frío de un viudo y en el silencio de una joven que el destino unió por un dolor tan grande que solo el amor podría curar. Si sientes que estas historias te mueven por dentro, que despiertan emociones profundas y te hacen sentir menos solo, te pido que te unas a esta familia, suscríbete ahora mismo, deja tu like para que más personas la descubran y, por favor, déjame un comentario contándonos desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Así sabremos hasta dónde llegan nuestros susurros. Esta es la historia de Matías y Amelia, un amor nacido de la injusticia y la soledad, donde la redención era la única moneda de cambio para la felicidad. Amelia era un fantasma en su propia casa, una mansión elegante en el centro del pueblo que olía a cera vieja y a secretos podridos. La llamaban la hija olvidada, aunque su presencia era esencial para el funcionamiento del hogar de doña Brígida, una mujer cuya crueldad era tan pulcra y bien vestida como su apariencia. Amelia llevaba el peso de un nacimiento que había sido una vergüenza, condenada a una vida de servidumbre silenciosa. Sus manos, jóvenes pero ya curtidas, contaban la historia de cada humillación, mientras su voz se había marchitado por la falta de uso, guardando el eco de los sueños que nadie le había permitido soñar. Ella era la invisibilidad encarnada, sobreviviendo solo por la tenaz llama de su dignidad. Matías, el hacendado viudo, era un hombre de tierra y horizontes, pero con el alma anclada en el pasado. Su hacienda, el refugio, era vasta y próspera, una ironía para el vacío que sentía. Tras la muerte de su amada esposa, su corazón se había convertido en piedra, duro y frío como el metal. Su posición social lo protegía, pero su dolor lo aislaba. La gente lo respetaba, sí, pero también lo temía. Su mirada, siempre grave y distante, prometía una furia contenida, una vida que se había resignado a la soledad eterna. Se había convertido en un lobo solitario, esperando que el tiempo, o quizás la tierra, lo reclamara. El entorno físico dialogaba con su dolor. La casa de Amelia, con sus sombras y cerraduras, era la opresión. La hacienda de Matías, con sus cielos abiertos y el viento constante, era la soledad. El pueblo, ese coro de voces chismosas, actuaba como el juez invisible, siempre al acecho, esperando la caída de los poderosos y el sufrimiento de los inocentes. La primera vez que se cruzaron fue en una visita formal de Matías a la casa de doña Brígida. Él, buscando una negociación de tierras, ella, escondida en las profundidades de la cocina, tratando de ocultar una marca en su muñeca que no era de trabajo, sino de desprecio. La injusticia contra Amelia se intensificaba a diario, cada humillación era una gota de veneno lento que su familia le administraba con sonrisa hipócrita. Su dilema moral era si debía escapar a la miseria o aguantar en el lujo envenenado. Mientras tanto, Matías vivía el dilema de seguir atrapado en el pasado o atreverse a dar un paso hacia la vida. Él, poderoso y respetado, ella, la paria. La tensión flotaba entre ellos, el contraste de sus vidas, el abismo social, el dolor compartido que aún no sabían que los unía. El encuentro fue breve, pero tuvo la fuerza de un relámpago en una noche de calma. Matías la vio de espaldas, recogiendo unos restos en el suelo con una meticulosidad dolorosa. Su espalda era un lienzo de fragilidad, pero el modo en que se movía, con la cabeza alta a pesar de la tarea, le reveló una dignidad inquebrantable. Él, sin saber por qué, sintió una punzada, un recuerdo lejano de su propia pérdida y de cómo el mundo se había ensañado con él. Ella levantó la mirada por un instante, y esos ojos grandes, llenos de tristeza contenida, lo golpearon con la intensidad de una verdad no dicha. Fue entonces cuando todo cambió, el mundo rígido de Matías se resquebrajó, y Amelia sintió el calor de una mirada que, por primera vez, no la juzgaba, sino que parecía verla de verdad. Doña Brígida, la matriarca, notó la pausa inusual de Matías, la forma en que sus ojos se clavaron en la joven. Ella sonrió con esa ternura falsa que escondía un cuchillo, e inmediatamente desvió la conversación.
Es solo Amelia, dijo con un tono condescendiente, una chica simple, ya sabe, sin importancia, hija de nadie. Esa frase, hija de nadie, se incrustó en el pecho de Matías. Él, que era dueño de tierras y respeto, sabía lo que era sentirse un nadie en el dolor. Matías se marchó de la mansión con el aroma a cera vieja y el recuerdo de una mirada de pena que no podía olvidar, sintiendo una inquietud que no experimentaba desde hacía años. La soledad de Amelia y la de Matías eran diferentes, pero tenían la misma raíz, el vacío. Ella soñaba con escapar, con un lugar donde su voz no fuera silencio. Él soñaba con el olvido, con silenciar el eco de su amada. El destino, sin embargo, tejía sus hilos para unirlos en un pacto tácito de supervivencia. Matías, usando el pretexto de necesitar ayuda extra en la hacienda, extendió una oferta de trabajo que era, en realidad, un salvavidas disfrazado. Amelia dudó, la matriarca y la familia no la dejarían ir fácilmente, temiendo que su partida revelara la verdad de su humillación. Pero la promesa de aire libre, de un espacio donde no la mirarían con desprecio, fue suficiente para encender una diminuta llama de esperanza en su corazón. El cruce de caminos se oficializó cuando don Aurelio, el capataz de Matías, un hombre de pocas palabras y lealtad silenciosa, fue a buscarla. Él representaba un puente entre el mundo opresivo de la mansión y la vasta soledad de la hacienda. Doña Brígida puso una condición humillante: Amelia iría, pero bajo la figura de una empleada menor, para no manchar el nombre de la familia. Así, con sus pocas pertenencias y la esperanza contenida, Amelia abandonó el lujo envenenado por la dura, pero honesta, tierra de Matías. La primera noche en el refugio, el sonido del viento sobre los sembradíos fue su única canción de cuna. El conflicto se hizo palpable. La familia de Amelia no quería perderla porque era la depositaria de un secreto incómodo, y Matías, sin saberlo, se convertía en su protector. Damián, el rival ambiguo, un hombre de negocios que deseaba la amistad y las tierras de Matías, observó el movimiento con suspicacia. El pueblo, ese coro de chismosos, comenzó a murmurar, especulando sobre la verdadera razón del interés del viudo en una chica de tan bajo perfil. Matías sentía la presión social, pero la paz que la presencia silenciosa de Amelia le brindaba era un bálsamo para su alma herida. La hacienda, lejos de ser un palacio, era un universo de trabajo y autenticidad. Allí, Amelia no era la hija olvidada, sino simplemente Amelia. Su labor era dura, pero el sol en su rostro se sentía como una caricia y no como un castigo. Matías, al principio, la ignoraba deliberadamente, manteniendo la distancia impuesta por el respeto y el luto. Pero sus ojos, los ojos de un hombre acostumbrado a observar la tierra y el clima, no podían evitar seguir su silueta. Veía la destreza en sus manos, la serena dignidad con la que enfrentaba el cansancio, y la fragilidad que intentaba ocultar bajo la ropa humilde. El punto de inflexión llegó durante una tormenta violenta que amenazó con destruir parte de la cosecha. Matías, furioso y desolado ante la posible pérdida, se encontró trabajando bajo la lluvia. Fue Amelia quien, sin decir una palabra, apareció con un poncho y se puso a ayudarlo con una fuerza que desmentía su aspecto. Matías, al ver su determinación bajo el relámpago, vio más allá de la joven paria, vio una aliada, un espíritu que se negaba a doblegarse. En el calor de la cabaña, mientras secaban sus ropas, compartieron el primer silencio cómodo, el primer aliento de una conexión que era más profunda que la amistad. El pueblo y doña Brígida, por supuesto, no tardaron en actuar. Los rumores se intensificaron, pintando a Amelia como una cazafortunas y a Matías como un viudo que deshonraba la memoria de su esposa. Damián, el rival, aprovechó la situación, acercándose a Matías bajo el pretexto de la preocupación, pero con la clara intención de sonsacarle información y, si era posible, de manipularlo para que despidiera a la joven. Le recordaba constantemente su posición social y el respeto que debía a su apellido, utilizando la moralina como un arma afilada. Amelia, por su parte, vivía un torbellino de emociones. La bondad silenciosa de Matías era un idioma nuevo para ella. Sus miradas en el crepúsculo, sus gestos de respeto, la estaban sanando lentamente. Pero el miedo era su sombra, el miedo a la crueldad de su familia si fallaba, el miedo a la malicia de la gente y, el más grande de todos, el miedo a enamorarse de un hombre cuyo corazón parecía estar sellado por un amor pasado. Cada anochecer, se preguntaba si el cariño que empezaba a sentir era una esperanza real o solo otra humillación disfrazada. La tensión se cocinaba a fuego lento. Matías empezó a buscar a Amelia, no por necesidad, sino por el simple placer de verla.
Le preguntaba sobre la tierra, sobre las plantas, buscando su opinión, algo que nadie jamás le había preguntado. Estos pequeños gestos construían un puente invisible entre el hacendado y la obrera. Don Aurelio, el capataz, se dio cuenta de la creciente intimidad, y su silencio se convirtió en una complicidad tácita. Él, que había visto el dolor de Matías, veía en Amelia una luz que creía perdida para siempre. El conflicto escaló cuando doña Brígida, en un acto de control desesperado, se presentó en la hacienda de Matías con la excusa de revisar a Amelia. Su verdadera intención era humillar a la joven frente al hacendado y advertirle que ella seguía siendo de su propiedad, aunque estuviera trabajando allí. En medio de un almuerzo tenso, la matriarca hizo comentarios punzantes sobre el origen incierto de Amelia y su falta de decoro, buscando manchar su reputación. Matías, por primera vez en años, sintió la sangre hervir, no por sí mismo, sino por la injusticia dirigida a ella. En ese momento, la línea entre el patrón y la protectora se desdibujó irrevocablemente. Matías reaccionó con una frialdad cortante, defendiendo la dignidad de Amelia con palabras medidas pero firmes. Le recordó a doña Brígida que, en su hacienda, el valor de una persona se medía por su trabajo y su corazón, no por su apellido. Este enfrentamiento público selló el destino de la relación, convirtiéndola en un escándalo oficial para el pueblo. Doña Brígida se marchó humillada, jurando venganza silenciosa y prometiendo usar su influencia para destruir la reputación de ambos. Amelia presenció el coraje de Matías, un acto de redención que deshizo años de miedo, y una gratitud profunda y peligrosa floreció en su pecho. La tensión entre la clase social y la emoción se hizo insostenible. Matías se debatía. ¿Podía un hombre de su posición, aún de luto, involucrarse con alguien a quien el pueblo consideraba una paria? Su vacío interior le gritaba que Amelia era la única ancla a la vida real que le quedaba, pero el peso de las convenciones era enorme. Él temía manchar su memoria y la de su difunta esposa. Amelia, por su parte, se preguntaba si su presencia en la hacienda no estaba trayendo más problemas que soluciones, si su amor incipiente no era egoísta. Damián, el rival, aprovechó la brecha para sembrar más discordia. Comenzó a cortejar sutilmente a Amelia en público, no por interés genuino, sino para provocar los celos de Matías y presionarlo. Le ofrecía un futuro de lujo respetable que Matías no podía ofrecerle abiertamente. Sus gestos ambiguos, que combinaban amabilidad y manipulación, obligaron a Matías a confrontar sus verdaderos sentimientos. El corazón del viudo se estremeció al ver a Amelia en compañía de Damián. La idea de perderla, de que volviera a ser propiedad de la crueldad, le era insoportable. El secreto familiar de Amelia, que la condenaba al silencio, comenzaba a asfixiarla. Ella era la depositaria de una verdad sobre la herencia que doña Brígida ocultaba celosamente. Si ese secreto se revelaba, no solo recuperaría su posición, sino que expondría la hipocresía de la matriarca ante todo el pueblo. Pero revelar el secreto significaba entrar en una batalla legal y social que podría poner en peligro la frágil paz que había encontrado en el refugio. Era un dilema entre la justicia personal y la seguridad emocional. La tensión emocional creció en encuentros robados a la noche. Matías, ya incapaz de ignorar el latido de su corazón, buscaba a Amelia en la quietud de la hacienda, bajo el manto de las estrellas. Allí, lejos de las miradas, sus manos se tocaban accidentalmente en el trabajo, sus palabras eran pocas, pero sus miradas lo decían todo. Él le enseñó a amar la tierra, y ella le enseñó a amar de nuevo. Él le confió el dolor de su viudez, y ella le susurró el silencio de su vida, pero nunca el secreto de su origen. En esos momentos de ternura, la esperanza era un hilo dorado que los unía, pero la duda era un nudo que se apretaba. Matías le regaló un pequeño collar antiguo, un gesto que valía más que todas sus tierras, simbolizando la promesa de una protección. Este acto, profundamente íntimo, generó un malentendido. Amelia temió que solo la viera como una niña a quien rescatar, y no como la mujer que lo amaba. La fragilidad de Amelia chocó con el temor de Matías a comprometerse con un nuevo amor, honrando la memoria del pasado. El rumor se transformó en calumnia. El pueblo, azuzado sutilmente por doña Brígida y Damián, empezó a rechazar a Matías en los círculos sociales. Se decía que había perdido el juicio, que estaba deshonrando el apellido de su difunta esposa por una aventurera. Matías sintió el peso del ostracismo, pero la calidez de Amelia lo sostenía. Ella, al verlo sufrir por su culpa, quiso marcharse, pero él se lo impidió con un gesto de la mano, negándose a dejar que volviera al infierno de la mansión. Un amigo leal de Matías, el banquero del pueblo, se convirtió en un cómplice silencioso.
Le advirtió a Matías que Damián no solo quería a Amelia, sino que estaba moviendo hilos para comprar secretamente las deudas de la hacienda y, así, doblegarlo. La advertencia reveló la verdadera cara del rival, no era solo un pretendiente, sino un depredador que usaba el amor para lograr el poder. Matías comprendió que no solo luchaba por Amelia, sino por su propia dignidad y por la supervivencia de su hogar. El desarrollo de la tensión alcanzó su punto máximo en una tarde de sol brutal. Amelia se enfermó gravemente, exhausta por el trabajo y la angustia. Matías la cuidó personalmente, día y noche. En su delirio, Amelia murmuró frases inconexas sobre la herencia, sobre documentos ocultos y sobre la crueldad de doña Brígida. Matías, al escuchar estas verdades a medias, comprendió que la humillación de Amelia no era un accidente, sino una conspiración. Se dio cuenta de que su lucha iba más allá del amor, era por la justicia. El clímax estalló cuando Matías, movido por las palabras delirantes de Amelia y la necesidad de protegerla, se dirigió a la mansión de doña Brígida. No fue a pedir explicaciones, sino a exigir la verdad sobre el origen de Amelia y la herencia que le correspondía. Entró en el salón principal, frío y opulento, y confrontó a la matriarca con una calma terrible. Doña Brígida, acorralada y sin su sonrisa hipócrita, intentó negarlo todo, pero Matías había investigado, tenía pruebas sutiles de la conspiración y de la injusticia que había condenado a la joven. La matriarca, viéndose descubierta, reaccionó con violencia verbal, revelando el secreto con rabia descontrolada. Sí, es hija de mi esposo, pero es una vergüenza, una mancha, y jamás tendrá lo que me pertenece. Matías entendió entonces la magnitud de la crueldad que Amelia había soportado. Su corazón se rompió por ella, y la culpa por su propia lentitud en actuar lo abrumó. Fue un punto de no retorno. Matías se dio cuenta de que si quería a Amelia en su vida, debía primero devolverle su dignidad y su identidad. El gesto irreversible fue un desafío público. Matías, regresando a su hacienda, llamó a don Aurelio y a su amigo el banquero, y decidió usar sus propios recursos y su influencia para llevar el caso a la justicia, exponiendo a doña Brígida. Era un sacrificio, pues la batalla legal amenazaba con consumir su fortuna y su reputación, pero no le importaba. El amor por Amelia se había convertido en un fuego purificador, una sed de justicia que superaba cualquier miedo social. Su decisión fue un grito de coraje en el silencio de su luto. Mientras tanto, Damián, creyendo que Matías estaba debilitado por el escándalo, hizo su movimiento final. Le ofreció a Amelia un matrimonio de conveniencia, prometiéndole protección y una vida respetable si abandonaba a Matías y se olvidaba de la herencia. Este fue el clímax personal de Amelia. Ella, la injusticiada, la que nunca fue elegida, tuvo que tomar una decisión entre la seguridad económica ofrecida por Damián y el amor arriesgado de Matías. Su respuesta fue un no firme y digno, el primer acto de verdadera libertad de su vida. El clímax alcanzó su punto más emocional en la convalecencia de Amelia. Matías se inclinó sobre ella, no como un patrón, sino como un hombre que suplicaba. Le confesó que la amaba, no por la lástima o el deseo de redención, sino por la fuerza que ella había despertado en él. Ella respondió con una lágrima, un gesto que valió más que 1000 juramentos. El amor se hizo palabra, nacido de la decisión de Matías de sacrificarlo todo por la verdad, y de la elección de Amelia de priorizar su dignidad por encima de la conveniencia. La batalla legal y social comenzó. El pueblo, ese coro que juzga, se dividió. Algunos condenaron a Matías por su locura y por deshonrar a su esposa, mientras que otros, los que siempre habían visto la crueldad de doña Brígida, empezaron a susurrar la verdad y a apoyar a Amelia. Las miradas eran lanzas, pero Matías y Amelia se convirtieron en un solo frente. La presencia silenciosa de Amelia a su lado en los juzgados, con la cabeza en alto, era un testimonio de que la dignidad y el amor podían coexistir incluso en la adversidad. Los días se convirtieron en semanas de incertidumbre. Matías luchaba contra Damián en los negocios y contra doña Brígida en los tribunales, y sentía el peso del mundo. En los momentos de mayor duda, la mano de Amelia sobre la suya era la única certeza. Ella, al verlo vulnerable y luchar por ella, sintió una fuerza renovada, un deseo feroz de ganar por él y por lo que representaban. Habían dejado de ser un viudo y una paria para convertirse en Matías y Amelia, dos almas que se sostenían mutuamente. Si esta historia te está moviendo el alma, si sientes la fuerza de este amor que nació en la injusticia y lucha por la redención, te pido que te unas a esta comunidad. Suscríbete ahora mismo a este canal y regálanos tu like para que esta historia llegue a más personas que, como tú, necesitan creer en el poder de un amor verdadero. Y no olvides,
Cuéntanos en los comentarios desde dónde estás escuchando. Tu voz es importante, queremos saber hasta dónde llegan los latidos de estas emociones profundas. Tu apoyo nos permite seguir escribiendo estas historias que tocan el corazón y nos recuerdan que la esperanza siempre encuentra un camino. El juicio final fue dramático. Las pruebas que Matías y don Aurelio habían reunido, junto con el testimonio de los cómplices silenciosos que ya no podían soportar la mentira, desenmascararon la conspiración de doña Brígida. La verdad sobre la herencia de Amelia se reveló ante el juez. La matriarca, antes tan poderosa, cayó en desgracia, su crueldad finalmente expuesta a la luz. Amelia recuperó su nombre y su posición, pero lo más importante, recuperó su voz y su dignidad frente a la comunidad que la había despreciado. El final del juicio no fue el final de su lucha, sino el comienzo de su vida juntos. Matías había arriesgado su fortuna, pero había ganado algo infinitamente más valioso, la oportunidad de amar de nuevo y la redención de su propio dolor. Amelia había conquistado su libertad, no gracias a la riqueza, sino gracias al coraje de un hombre que, al rescatarla, se había rescatado a sí mismo. El peso de la soledad se levantó de sus hombros. El desenlace fue una mezcla dulce de calma y certeza. Amelia, ahora dueña legítima de su vida y de su herencia, decidió no reclamar la mansión de la infamia, sino invertir en la hacienda de Matías. Simbólicamente, se negó a volver al lujo envenenado, eligiendo la honestidad de la tierra y el amor que allí había florecido. La hacienda El Refugio dejó de ser un monumento al dolor de Matías para convertirse en el hogar que Amelia nunca tuvo. El viento ya no susurraba soledad, sino promesas. La unión de Amelia y Matías se celebró de forma sencilla, pero profundamente significativa, bajo el mismo cielo abierto donde se habían conocido en medio de la tormenta. Ya no era el hacendado y la paria, sino dos almas que se habían encontrado en la herida. La mirada grave de Matías se suavizó con una sonrisa que Amelia creía imposible, y ella, la que había vivido en el silencio, encontró en sus brazos el único lugar donde su corazón podía hablar sin miedo. El círculo del dolor se había roto, dando paso al círculo del amor. El destino de los antagonistas fue un eco de su propia maldad. Doña Brígida se hundió en el ostracismo que tanto había temido, y Damián, desenmascarado en sus ambiciones, perdió prestigio y negocios. La justicia, a veces lenta, había prevalecido, demostrando que la crueldad y la hipocresía tienen un precio. El pueblo, ese coro de chismosos, tuvo que bajar la cabeza y aceptar que el amor verdadero no entiende de clases sociales ni de apellidos, solo de la verdad del corazón. El legado de su historia se convirtió en una leyenda de coraje y redención en el pueblo. Demostraron que la dignidad es el único refugio que la humillación no puede tocar, y que el amor, cuando es puro, es capaz de sanar las heridas más profundas del alma. Matías, el viudo, había sido redimido, encontrando en Amelia una vida más rica que la que había perdido. Amelia, la olvidada, encontró en Matías no solo un esposo, sino el respeto y la voz que le habían sido arrebatados al nacer. Y así, juntos, construyeron un futuro donde el pasado era solo un recuerdo, pero no una cadena. La lección que su amor dejó resonando fue que, a veces, el amor no te salva del mundo, pero salva el alma de quien se atrevió a sentir con valentía, rompiendo los muros del prejuicio y el miedo. Gracias por acompañarme en esta profunda historia de esperanza y redención. Soy Alejandro Santoro, y ha sido un placer compartir esta verdad con ustedes. Hasta la próxima historia. La vida en el refugio se llenó de la quietud que solo la felicidad verdadera puede ofrecer. Amelia, con su herencia, no buscó el lujo ostentoso, sino la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores de la hacienda, demostrando que la nobleza de espíritu era su verdadero título. Matías, liberado del peso de su luto y de la culpa, se convirtió en un hombre más justo y más abierto, aprendiendo de Amelia que la verdadera fuerza está en la ternura y la capacidad de perdonar, incluso a quienes te han hecho daño. Su amor se edificó sobre cimientos de respeto mutuo y verdad. Sin embargo, la sombra de la soledad que ambos habían conocido les dejó una sensibilidad especial. Matías era protector, pero no posesivo. Amelia era dependiente, pero no sumisa. Sabían el valor de un gesto silencioso, de una mirada de apoyo en medio de una adversidad. Sus días estaban marcados por el ritmo de la tierra, por el aroma de la lluvia sobre los campos secos, y por la certeza de que, al final del día, se tendrían el uno al otro. Su hogar era un refugio contra la hipocresía del mundo exterior. Un giro inesperado, aunque sutil, se presentó cuando Amelia, al examinar unos viejos documentos legales de la hacienda,
descubrió que una porción de las tierras de Matías había sido injustamente arrebatada a una familia vecina años atrás, antes de que él la comprara. Matías, sin saberlo, se encontró enfrentando una injusticia que él mismo debía corregir, un eco de la verdad que él había defendido. La situación puso a prueba la solidez de su unión. ¿Podría el amor sobrevivir a una prueba de moralidad que implicaba sacrificar parte de su propio patrimonio? Amelia, con la fuerza que Matías le había ayudado a encontrar, le recordó que la justicia no era negociable. Juntos, tomaron la decisión de devolver las tierras a sus legítimos dueños, un acto que fue un nuevo sacrificio, pero que cimentó su relación en la verdad. Este gesto de nobleza silenciosa no solo reivindicó su integridad, sino que también demostró al pueblo que su amor no se basaba en la riqueza, sino en la moralidad y la rectitud. La pareja, con este acto, envió un mensaje poderoso a la comunidad: el amor que redime es aquel que es capaz de corregir errores, incluso aquellos que no fueron cometidos por uno mismo. Este nuevo conflicto, superado con ética, fortaleció el lazo entre ellos. Amelia y Matías no solo se habían rescatado mutuamente de la soledad, sino que se habían convertido en un faro de integridad para todos aquellos que observaban su historia, demostrando que la verdadera felicidad reside en la paz de la conciencia y la unión de propósitos. La convivencia en el refugio se transformó en un aula de vida. Matías, el hacendado viudo que temía la ternura, aprendió a expresar sus emociones a través de pequeños detalles: una flor silvestre, una taza de café caliente al amanecer, el simple acto de escuchar sin juzgar. Amelia, la hija olvidada que había sido condenada al silencio, encontró en cada amanecer junto a él la confirmación de que su voz importaba. Aprendió a reír, a soñar en voz alta y a permitirse la alegría que la crueldad de su familia le había negado sistemáticamente. El pasado, sin embargo, no desapareció del todo, sino que se convirtió en una sombra que les enseñaba a valorar el presente. Matías visitaba a menudo la tumba de su primera esposa, pero ya no para llorar una pérdida amarga, sino para agradecer la lección de amor que le había permitido reconocer a Amelia. Este acto de honradez emocional fue crucial, pues disipó el último fantasma que se cernía sobre su nueva relación. Amelia entendió que amar a Matías significaba también honrar su pasado, y que la tristeza de ayer no invalidaba la alegría de hoy. El pueblo, aunque ya no juzgaba abiertamente, seguía observando. Doña Brígida, en su ostracismo, intentó un último y desesperado acto de venganza, enviando cartas anónimas a la hacienda de Matías, intentando sembrar la duda y la desconfianza entre la pareja. Los rumores infundados sobre la verdadera razón del interés de Matías en Amelia, insinuando que era solo por la herencia, volvieron a circular. Este ataque a la base de su confianza se convirtió en el último gran obstáculo emocional que debían superar. Matías y Amelia enfrentaron este último ataque con una madurez ganada a pulso. En lugar de ceder a la duda, abrieron las cartas anónimas juntos, leyendo las mentiras en voz alta y desarmando su veneno con la verdad de su unión. Amelia le recordó a Matías que, incluso si él no tuviera tierras, ella lo amaría, y Matías le aseguró que su herencia era irrelevante. Esta prueba final demostró que su amor era a prueba de fuego, basado en la transparencia total y en una confianza inquebrantable que el mundo ya no podía romper. La familia de Amelia, despojada de poder, intentó un último acercamiento, buscando el perdón por conveniencia. Amelia, con serenidad, les ofreció la oportunidad de un contacto honesto, pero sin rencores ni falsas promesas. Mantuvo la distancia que su dignidad le exigía, mostrando que el verdadero perdón no siempre significa olvidar, sino liberarse de la cadena del resentimiento. El silencio, que antes era su castigo, se convirtió ahora en su mayor arma de paz y autonomía. La madurez del amor se reflejó en la tranquilidad que emanaban. Ya no necesitaban las grandes demostraciones, bastaba con el roce de sus manos al atardecer o la certeza de un estoy aquí en los momentos difíciles. La hacienda floreció, no solo en cosechas, sino en proyectos comunitarios que Matías y Amelia emprendieron juntos, utilizando sus recursos para ayudar a los más necesitados. Se convirtieron en el corazón moral del pueblo, un faro de generosidad que contrastaba con la crueldad que una vez los había separado. El coraje de Amelia se manifestó en el arte. Empezó a dibujar y a pintar los paisajes de la hacienda, transformando su dolor pasado en una expresión de belleza. Sus pinturas eran un testimonio de su transformación, llenas de luz y de los colores vibrantes que su vida había adquirido. Matías, al ver su talento, se convirtió en su promotor más ferviente. La hija olvidada encontró una voz no solo en la palabra, sino en el arte, demostrando que la libertad interior es la más poderosa de todas las conquistas. Un evento inesperado,
pero cargado de simbolismo, marcó su consolidación. Don Aurelio, el capataz y cómplice silencioso, les confió que había sido él quien, al inicio, había intervenido sutilmente para que Matías le diera el trabajo a Amelia, presintiendo que el destino los unía. Este pequeño secreto revelado no fue una sorpresa, sino una confirmación de que las fuerzas del bien habían conspirado a su favor desde el principio. El mundo, aunque cruel, a veces teje hilos de bondad a través de las personas menos esperadas. La reflexión final de su historia se cimentó en la idea de que el verdadero amor no es solo encontrar a la persona adecuada, sino ser la persona adecuada para el otro. Matías y Amelia habían tenido que pasar por el dolor, la injusticia y la soledad para despojarse de sus viejas identidades y poder renacer. Él dejó de ser el viudo resentido, ella dejó de ser la hija paria. Ambos se encontraron como seres completos, listos para un amor de igual a igual. La última gran lección fue la de la esperanza inagotable. Su historia probó que no importa cuán profunda sea la herida o cuán grande la humillación, mientras exista un pequeño atisbo de dignidad y la voluntad de luchar por la verdad, el amor siempre encontrará el camino para redimir y sanar. Su vida juntos se convirtió en la prueba viva de que las segundas oportunidades no solo existen, sino que a veces son las más bellas de todas. El tiempo, que había sido un enemigo para ambos, se convirtió en su aliado. Los años pasaron, y Matías y Amelia vieron crecer la hacienda y su amor. La figura de Matías, antes tan rígida, se volvió protectora y tierna, encontrando la paz en la certeza de la felicidad simple. Amelia, con el rostro iluminado por una sonrisa constante, se convirtió en la verdadera señora del refugio, dueña no de la tierra, sino de la calma que infundía en su hogar. Su amor fue el antídoto contra la amargura y la prueba de que el valor reside en la integridad, no en la cuna. Los temas de su vida se convirtieron en lecciones universales. El amor que sobrevivió a la vergüenza y al miedo se erigió como un monumento a la dignidad como refugio en la humillación. El coraje ante la adversidad, demostrado por Matías al enfrentarse al poder social, y por Amelia al elegir la verdad, se grabó en la memoria colectiva del pueblo. Su historia se contaba al calor de la chimenea, inspirando a quienes creían que su destino ya estaba escrito por la crueldad o la pérdida. La redención después de la culpa fue el regalo de Amelia a Matías, liberándolo del fantasma de su esposa y del dolor de su pasado. Ella le enseñó que el amor no es un reemplazo, sino una nueva oportunidad de construir. Y la esperanza como única forma de libertad fue lo que Matías le dio a Amelia, enseñándole que merecía ser vista, escuchada y amada, sin condiciones ni silencios impuestos por otros. Su vida juntos fue el triunfo del corazón sobre la convención. La voz de su historia resonó suavemente. El narrador omnisciente se despidió de la audiencia con una reflexión final, más que una moraleja. Recordó que cada cicatriz de Amelia era una medalla de su resistencia y que el silencio de Matías se había roto para siempre con el sonido de su risa. La vida les había quitado mucho, pero les había dado la lección más grande, que la felicidad no se busca en el destino, sino que se construye con actos de valor cotidiano. A veces el amor no salva del mundo cruel que juzga, pero salva el alma de quien se atrevió a sentir con valentía, rompiendo los muros del prejuicio y el miedo. Gracias por acompañarme en esta profunda historia de esperanza y redención. Si estas palabras te han tocado el corazón, te pido nuevamente que te suscribas y compartas este mensaje. Soy Alejandro Santoro, y ha sido un placer compartir esta verdad con ustedes. Hasta la próxima historia, donde un nuevo latido espera ser escuchado. Deja tu comentario abajo.